vamos a entrar a la palabra, ¿les parece bien? Abra por favor su Biblia y para que me siga ahí en la segunda epístola de Pedro, ahí en el capítulo 1. Yo les voy a leer, la versión que traigo es la Nueva Biblia de las Américas. Entonces es posible que, no sé si lo vayan a proyectar o si usted la trae, pues está bien. Si trae alguna otra, no pasa nada. Este tema que vamos a ver se llama vicios y virtudes. Vamos a ver qué es una cosa, qué es la otra y cómo nos afecta, ¿sí? Porque, bueno, Dios siempre quiere que vivamos una vida de virtud, es decir, una vida en donde se pueda continuamente estar manifestando el carácter de Cristo, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí. La palabra nos enseña, dice, mas ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, como creyentes, como cristianos, nosotros estamos llamados a vivir a Cristo, no a vivir nosotros, ¿verdad? O sea, a quien tenemos que vivir, la vida de quien se tiene que manifestar es la de Cristo. Porque sí o no, que cuando se manifiesta la de nosotros, a veces está medio feíto el asunto. A veces se pone medio gacho, ¿verdad? ¿Cuántos gachos hay aquí? A ver, levanten la mano. No sean gachos, levanten la mano. ¿Sí? Pero sí, la verdad es que a veces podemos ser bastante feos. Y lo que se requiere, la demanda que tenemos es que sea Cristo el que se manifieste en nosotros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque, bueno, entendemos que no lo podemos hacer nosotros, que no es algo que nosotros podemos lograr, pero que Él es tan bueno que aún a pesar de nosotros, pues Él se muestra, ¿no? Así que voy a leer desde el versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. A mí me gusta mucho esta parte, es decir, me bendice mucho porque pues nosotros encontramos gracia y paz al conocer a Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo? Bueno, de eso se trata, de conocerlo a Él, no de, escuchen bien, de conocerlo a Él, de experiencia con Él, no de solamente información. Voy a estar repitiendo mucho esto. Información es importante, es absolutamente indispensable. Sana doctrina es absolutamente indispensable, pero escuchen bien, tener la información no es suficiente, ¿sí? Tener la información no es suficiente, se requiere el conocimiento, y cuando la palabra de Dios nos dice del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es una experiencia, y experiencia se obtiene haciendo. Digan conmigo, experiencia se obtiene haciendo. ¿Ok? Versículo 3 dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Fíjense bien, no es nuestra capacidad, es la capacidad de Él en nosotros. Dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. También se traduce a su gloria y virtud, o a su gloria y excelencia. Ese es el llamado que tenemos. Dios nos llamó a eso mediante Jesucristo, ¿sí? ¿A qué cosa? A la piedad. ¿Qué es esto? Pues es la vida que está sujeta a Dios, que está en temor a Dios, y dice a la gloria y excelencia. Ahora, póngame atención en esto. Versículo 4 dice: por ellas, es decir, su gloria y excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Cómo son sus promesas? Preciosas y maravillosas, es decir, tienen un valor altísimo. Estas son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, de no menospreciar, ¿sí? De no darle un valor más abajo de lo que la palabra de Dios tiene, de las promesas que Dios nos ha dado, tienen un valor altísimo. Y uno puede decir, ¿y cuánto vale?
¿Cuánto vale una promesa de Dios? ¿Cómo evalúo? Pues está por encima de todo, porque para empezar entendemos y sabemos que Dios no miente. Luego entonces todo lo que promete es cierto. Así cuando nos promete que nos va a prosperar, que nos va a bendecir en el sentido de que vamos a estar muy bien y como que más relajaditos, pero también cuando nos promete que nos va a surtir si no nos alineamos con Él, también nos la cumple, ¿sí? Porque él no es como nosotros, luego con nuestros hijos, ¿no? Que ahí están, dale y duro y ya, que mira que te voy a dar y ya, ¿sí? Bueno, a la de 3, 1, 2, 3, ya, y nunca llega el llegue, ¿verdad? Pero el Señor cuando nos dice, sí te voy a dar tus llegaditas porque te necesitas enderezar con esto, Él lo hace, Él lo cumple. Entonces es incalculable, ¿sí? Entonces nosotros nunca debemos de menospreciar sus preciosas y maravillosas promesas. Dice, fíjense qué tan preciosas y qué maravillosas, a fin que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo evalúa eso? ¿Cómo lo podemos, cómo menospreciar cuando todas las cosas que el Señor nos está dando y las promesas que nos están haciendo tienen no solamente el propósito, pero es que es el deseo de Dios, ¿sí? De compartirnos, escuche bien, su vida. Porque eso es lo que hemos recibido. Cuando hemos creído en Cristo, lo que recibimos es la vida de Dios en nosotros y somos vinculados a Él por su vida. ¿Está bien? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no quiere decir que para cuando uno se muere se vaya al cielo. Ya se murió, ya recibió vida eterna. No, uno en el momento en que uno cree recibe la naturaleza de Dios. Me explico, recibe la vida de Dios y ya estamos unidos por su vida, y por eso es que cuando otro creyente al otro lado del estanque, como estamos nosotros y como hay muchos hermanos allá, nosotros estamos unidos a ellos no por una organización, no porque somos casa de oración, no porque hicimos tal o cual cosa, no, estamos unidos porque ellos recibieron la misma vida que yo he recibido, que recibió el apóstol Pedro, que recibió el apóstol Pablo, que recibieron todos los cristianos a lo largo de estos aproximadamente 2000 años que tiene la historia andando, la iglesia andando. ¿Están aquí conmigo? Entonces es algo bien tremendo, ¿sí? Tienen un poder impresionante. Seguimos leyendo. Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Más al ratito voy a regresar ahí. Dice, por esta razón, también obrando, digan conmigo obrando, digan conmigo haciendo. Dice, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no nomás ahí, ya sé poquito, no, abundar, es continuo, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento. ¿Se fija que otra vez lo menciona? Verdadero conocimiento, que encontramos la paz y encontramos la gracia cuando conocemos a Cristo, e inmediatamente después habla del verdadero conocimiento y después nos dice otra vez el verdadero conocimiento. ¿Por qué está el adjetivo verdadero? Porque también hay falsos y necesitamos nosotros lo verdadero. Dice, de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán.
¿sí? Una manera en que se puede leer así muy textual, esta traducción es muy textual, pero así que se puede entender con muchísima claridad también cuando nos dice, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, dice, mientras se mantengan, mientras estén haciendo esto. ¿Qué es lo que nos dice? Que no podemos, que cuando estamos caminando bien, no podemos caminar bien y al mismo tiempo caminar mal. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es mantente ahí haciendo esto, porque mientras estés haciendo esto no hay manera de que peques. Aplácate con esto, entonces ya quedas en una posición vulnerable para pecar. Pero mientras estemos andando y estemos ejercitándonos en estas virtudes que vimos ahorita, y no tenemos tiempo de ver en detalle cada una, pero estar trabajando, y eso pues ya, David, pues ahí les pasa, Juan, ahí te va también, hermano. Y todos los que están enseñando, ¿verdad? Entonces, en tanto estemos haciendo esto, vamos a estar bien. En tanto nos estemos aplicando en esto, no nada más conociendo, no nada más llenándonos de información, no nada más obteniendo información correcta. Qué bueno, gracias a Dios que la tenemos, la necesitamos absolutamente, pero no es suficiente. Amén. Dice, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ahora, ¿qué es un vicio y qué es una virtud? Porque este tema, ¿cómo se llama? Es decir, hay muchos vicios, pero también hay muchas virtudes. Ahora, es muy importante entender esto porque frecuentemente cuando nosotros pensamos en vicios, generalmente lo relacionamos con algo excesivo, ¿sí? Cuando uno hace algo que está continuamente excesivo, ¿no? Como de los vicios más comunes, si alguien me ayuda mencionando alguno, como ¿cuáles serían? ¿Qué dicen? Es un vicioso. Coca-Cola, ¿sabes? Chocolates, ¿qué más? Fumar, ¿qué otra cosa? Fútbol, tomar, comer en exceso, porque dicen, no, pues los cristianos no toman, pero ¿cómo engullen? ¿Verdad? Entonces decimos, no, eso es en exceso, cuando es algo excesivo, pero no ubicamos la raíz y el sentido verdadero que tiene el asunto. ¿En dónde está fundamentado? Entonces vamos a ver algunas definiciones sencillas, simplemente por definición. Fíjense bien, ¿qué es un vicio? Un vicio es falta de rectitud o defecto moral en las acciones, hábito de obrar mal, con falsedad o engaño en lo que se propone. No está diciendo que es el uso excesivo de algo o el abuso en algo. ¿Ven en dónde está fundamentado un vicio? Un vicio te está hablando de algo que se engaña pensando en que uno puede hacer algo así y eso vas a estar bien pleno fuera de Dios. Y que vas a obtener toda la satisfacción que necesitas porque te empacas medio kilo de chocolates en una sentada. ¿Sí? O por lo que sea. Pero el punto es de que un vicio no es el hacer uso excesivo de algo, no lo incluye, ahora sí que va junto con pegado, pero no es eso, ¿sí? Repito, un vicio es falta de rectitud, fíjense bien, o defecto moral en las acciones, ¿sí? Hábito de obrar mal, digan conmigo hábito. Esto es muy importante. Un hábito, escuchen bien, un hábito no se obtiene por la información y tampoco se quita por tener la información. Un hábito se hace cuando se practica algo. ¿Estamos aquí? Entonces, pues no sé si esto ya les ayuda a ver que el asunto cambia mucho. Cuando ya estamos considerando, ok, un vicio, ¿por dónde va el asunto? Bueno, pues miren, siempre cuando se va a comprar una propiedad o que se va a rentar una propiedad, hay cláusulas
que es contra vicios ocultos, ¿sí? Porque luego muchas veces pues todo se ve bien, ¿verdad? Aparentemente todo está bien. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? De que ves una vida, y aparentemente está bien, pero pueden haber vicios ocultos. Pueden haber situaciones en donde se esté obrando mal, con falsedad, con engaño, con falta de rectitud, defectuoso moralmente, pero se ve bien, ¿sí? O sea, imagínate un local, ¿verdad? Que prendas la luz y allá el excusado se va. ¿Me explico? Que es que a mí sí me ha tocado ver en construcciones cosas muy raras, ¿no? Pero no vamos a entrar por ahí ahorita. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Ahora, ¿quedó claro lo que es un vicio? Ahora, ¿una virtud qué es? Pues fíjense, por definición, virtud es excelencia moral al actuar. Es decir, es todo lo contrario a un vicio. Es la antítesis del vicio, ¿sí? De lo que es un vicio. Un vicio, repito, es una falta de rectitud, es un defecto moral en las acciones, es un hábito de obrar mal, con engaño, con falsedad, ¿verdad? En lo que se propone. Entonces, el sentido en el que la Biblia, cuando menciona una virtud, porque siempre cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, tenemos que ubicar lo que quiere decir una palabra, pero no solamente lo que quiere decir una palabra por sí sola, en su conjunto, pero también lo que connota, qué es lo que te evoca, hacia dónde te lleva, qué es lo que te quiere hacer pensar eso, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy rápido. Si usted ve un restaurante, ¿qué es un restaurante? Por una definición, no tiene que ser preciso, pero ayúdenme con esto. ¿Qué es un restaurante? ¿Cómo podrías definir un restaurante? Un lugar, bueno, hay comida en un mercado también, pero un restaurante es un lugar, ¿verdad? Por una definición, vamos a poner una muy rápido. Es un lugar en donde uno va, paga por comida y te sirven, ¿verdad? O sea, tú vas, te sientas, escoges, te llevan y te están atendiendo. ¿Verdad que sí? O sea, por definición, si englobamos todas esas cosas, por definición, eso nos da la definición de un restaurante. Eso es lo que denota, eso es lo que quiere decir, esa es la denotación. Pero la connotación es qué es lo que te evoca, ¿sí? Ahora, ya sabemos que hay un restaurante. Cuando es un restaurante muy bueno, que te ha gustado mucho, ¿sí? Ya sabes lo que es, ya sabes la denotación, ya sabes lo que quiere decir restaurante, ¿cierto o no? Ok, pero si es un restaurante muy bueno o una taquería buenísima, ¿qué es lo que connota? ¿Qué te hace pensar? Que vas a llegar y vas a pagar y te vas a sentar, ¿verdad que no? Dices, es que se come rico. Es que sirven muy bien. Entonces tiene una connotación o evoca un buen servicio, una satisfacción. Y lo mismo pasa cuando está gachísimo, ¿sí? Que está bien mala la comida, que te sirvieron la sopa y traía una cucaracha más o menos. Así dijeron, órale, proteína, vámonos. ¿Sí? Proteína extra, órale, cucaracha, ¿no? Que el servicio estuvo malo, ¿verdad que sí? Y dices, no, ahí ni regalado vuelvo a ir, hermano, está bien mal. Eso es lo que connota. Bueno, siempre la Biblia en cada parte denota, pero también connota. Entonces, cuando menciona virtud, la connotación siempre habla de una cualidad, de una bondad moral mediante la cual el poder de Dios y su eficacia se hace manifiesta. Es decir, la efectividad de Dios, la capacidad de Dios para hacer el bien se hace manifiesta. Esa es una virtud en el sentido que la Biblia da. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿como cuántas virtudes tendrá Cristo?
Todas y las que le siguen, ¿verdad? O sea, ahora, fíjense bien, nosotros somos pues somos un pueblo que hemos ido y que tenemos un altísimo llamado. Y también Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, menciona para qué. Dice, para que anunciemos que casa de oración está por todos lados. ¿Para eso? Para que anunciemos ahí en casa de oración las virtudes de casa de oración justo. No, que el pastor toca bien suave la guitarra. No, tienen un grupo de alabanza. Ay, que casi entras y casi apenas tocas el piso. Sientes la gloria de Dios. ¿Para eso es? ¿Eso será? No, es para anunciar las virtudes de quién, la bondad moral de quién, la capacidad de obrar bien a favor de quién, de Dios. Es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Esto que nos llamó quiere decir que nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz, que nos sacó de la oscuridad y nos puso en la luz. ¿Cuánta virtud hay ahí? ¿Cuántas virtudes? ¿Cuánta bondad hay? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces, habiendo dicho esto, pues voy a hacer una pregunta de conciencia. ¿Será posible que los creyentes tengan vicios? A ver, levanten la mano, viciosos. No, mejor no, para no quemar a nadie. ¿Ah? Me voy a agarrar tantita agua. Porque fíjense que en días pasados estábamos ahí en Fontana y yo traía no me di cuenta que tenía o sea, sí vi la botellita, pero luego me pasó como a los cristianos que andan batallando y todo y nunca leen la Biblia. Pues yo estaba ahí con sed, ¿sí? Y tenía la botellita ahí, ya cuando me acerco a Rocío, le quité la botella de agua que tenía, le dije, dame un traguito. Me dice, pues allá tenías la tuya. Pues no la vi, como los cristianos luego no ven su Biblia, ¿verdad? Me pasó así. Entonces pregunto, ¿será que los creyentes tengan vicios? Sin perder de vista lo que un vicio es, vamos a recordarlo: falta de rectitud o defecto moral en las acciones, hábito de obrar mal, falsedad, engaño en lo que se propone. ¿A poco un cristiano? Pues ¿dónde estoy metido? ¿Verdad? Pues sí hay vicios que llegamos a tener. Sí hay vicios que llegamos a tener, pecados que cometemos, que practicamos sabiendo que están mal y que honestamente no hay manera de justificar el hacerlo. Sin embargo, los hacemos. Ya sé que está mal, pero lo hago. ¿Qué es eso? Un vicio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo explicamos eso? Si ya lo sabemos, si ya tenemos la información que tal cosa es defectuosa moralmente, que es reprobable, etcétera, 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 pues la forma más claro de explicarlo, el por qué lo hice, si ya lo sé, y sin entrar en razones que pudieran haber, pues nunca se puede justificar un vicio. Se puede explicar, pero no justificar. Se puede explicar el por qué está ahí, pero nunca se puede justificar, ¿sí? Pues ¿cuál sería la razón entonces? Bueno, simplemente es porque quise hacerlo. Quise hacerlo. Porque en ese momento, ese afecto que yo tenía o que yo tengo, ¿sí? Esa pasión en particular, ese deseo en particular, pues dominó sobre todos los demás. Ese afecto por aquella cosa que es mala moralmente o que es defectuosa moralmente, ¿sí? El afecto por eso fue muchísimo más fuerte que los demás deseos, incluso que por el amor a Dios. Incluso se nos olvidó el amor a Dios. Incluso se nos olvidó el amor de Dios. ¿Estamos aquí? Es debido a eso. Eso es un vicio. Entonces, cuando un afecto está fuera de orden,
cuando no está subordinado al amor de Dios, que es el único amor que existe. No hay distintos grados de amor o distintas formas de amar. El amor es uno solo, ¿sí? Luego nosotros hemos aprendido ahí a lo largo de los años de que hay distintas clases de amor, ¿verdad? Amoreros, amor filial, amor estorgos, el ágape. Bueno, lo cierto es que la Biblia nada más dice que hay un solo amor, que es ágape. Eso es lo que se traduce como amor. Todos los demás es que es amor estorgos, ¿verdad? Pues no es amor, es estorgos, es un afecto natural, pero no es amor. Amor solamente hay uno. Pero bueno, luego se tienen distintas clases o se conceptualizan distintas clases de amor, no porque la Biblia lo dice, sino porque dentro de la sociedad y más aún, ¿verdad? Los medios de comunicación, el entretenimiento, pues va modificando el concepto de amor. Entonces hay distintos conceptos. Pues lo importante es que se amen, no importa, ¿verdad? Que sean del mismo sexo o del mismo género, o no importa aún que sean de especies diferentes. Lo importante es que se amen, porque el amor, eso es, bueno, pero ¿quién define lo que es amor entonces? Si el amor está fundamentado en la verdad, y la verdad es eterna y es invariable. ¿Me están siguiendo? Sé que estoy soltando muchas cosas, pero pues ahí luego le preguntan a su pastor. ¿Sí? Pero fíjense, cuando un afecto, cuando una pasión, cuando un deseo que tenemos por algo o por alguien está fuera de orden, que no está sometido al amor de Dios, pues como mencioné hace un momentito, somos capaces de hacer a un lado aún lo que Cristo hizo por nosotros. Así de fuertes son nuestros afectos, así de fuertes son los vicios. Y yo sé que es muy fuerte esto que estoy diciendo, pero es una realidad. Si no, no tendríamos esto en la Biblia. Si no, no tendríamos esta advertencia y esta exhortación. No la habría, no tendría ningún sentido si no fuera algo real. ¿Estamos aquí? Entonces, el tema y lo grave de esto es que, pues tanto más se practica un vicio, más se arraiga. Se va haciendo un hábito. Termina uno siendo un experto en eso, sea lo que sea, llámele la falla moral que sea. No me voy a meter ahorita a ponerles nombres, pero lo que sea, ¿sí? Termina uno haciéndose ahí un experto. Digo, ahí están las obras de la carne, ¿no? Hay una lindura, ahí en Gálatas 5:19 en adelante, ahí está. Y escúchenme muy bien. Todos y cada uno de nosotros, cada creyente, tiene que tener mucho ojo en esto, porque todas esas obras que menciona ahí y dice, y lo que se le parezca, escúchenme muy bien, somos capaces de incurrir en ellas. Ay, no, yo soy cristiano, yo eso no. Ay, ¿cómo no? Pues por algo está ahí, y no solamente porque está ahí, eso es verdad, pero es que también la historia lo confirma. Miren, también nuestra propia experiencia lo confirma. Dígale al que está a tu lado, sí, tu experiencia. No os hagáis, dile, para que se oiga más bíblico. Entonces, el problema con eso es que un vicio, bueno, ya está hecho un hábito, ¿verdad? Llega a un punto que ya nuestra voluntad ya se rindió a eso. Es decir, eso ya controla, eso ya es lo que manda, eso ya es lo que determina, ¿sí? O sea, ya llega un punto en que como la voluntad y el alma ya están rendidas a ese vicio, a esa falla moral, ya está tan enredada que no va a salir por sí sola, que no va a salir porque sepa que está mal. Y voy a decir algo muy, muy fuerte, pero es muy real. Y esto
yo creo que lo digo siempre con el sentido de podernos ayudar mutuamente a ubicar cosas. Y cuando surge algo, porque en algún momento dado puede surgir, ¿sí? La Escritura nos exhorta y nos dice: el que esté firme, sígale así, que no hay problema. ¿Eso dice? No, el que esté firme, ¿qué cosa? Cuide que no caiga, ¿sí? Hay algunos que estaban firmes, no cuidaron de esa firmeza, se descuidaron y cayeron y se enredaron. Bueno, si cayeron y se enredaron, pues tenemos que nosotros, con mucho cuidado, ir y desenredarlos. Esa es la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos cómo desenredar, porque si no, nada más hacemos más grande el nudo. Ahora, fíjense cómo operamos muchas veces. Cuando a veces incurrimos en alguna falta, decimos: bueno, pues pues ponte a leer la Biblia, lee la Biblia y ora un montón. Amén. Sí se necesita orar. Sí se necesita la instrucción de la palabra de Dios. Sí se necesita porque la palabra de Dios produce en nosotros. ¿Estamos aquí? Es viva y eficaz. Pero eso nos impulsa a hacer. Entonces, no basta, como hemos mencionado, solamente con saberlo, porque esa práctica que se tuvo ya hizo un surco. Ya profundizó ahí en el alma, ya profundizó en las emociones, ya la voluntad ya está esclavizada a eso y repito, cada vez se hace más difícil desarraigarlo y eso termina gobernando. Entonces, que yo sepa que eso está mal no lo arranca. Por eso nos dice: si hacen estas cosas, y tengo que hacerlo. Y a lo mejor la primera vez me está costando trabajo hacer lo contrario a ese vicio, ¿sí? Pues bueno, también iba a decir levanten, pero no levantan nada. Pues es que iba a decir: ¿cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos echan mentiras? Bueno, si continuamente se está diciendo mentiras, llega un momento en que uno puede decir mentiras y hasta piensas que es verdad. Y se te hace lo más normal decir una mentira y para todo porque uno sale del paso con las mentiras, ¿a poco no? Está bien, ¿sabes? Una mentira, le tiré un paro por acá, otro por allá, y ay, qué bueno soy. Era una mentirita blanca, ¿sí? No las hay, no hay mentiritas blancas. Mentira es una ofensa a Dios, es contrario a la verdad. Entonces, ay, sí, pero ya sé, pero pues no exageres tanto. ¿Cómo no? Pues no estoy exagerando iba a decir. O sea, no estoy exagerando, pero es que ¿cómo puedes desarraigar la mentira? ¿Cómo se puede? ¿Sabiendo que está mal? Es importante saber que está mal, ¿sí o no? Pero tengo que hablar verdad, ¿sí? Y tengo que ir practicando todas esas cosas y practicarlo. Y a lo mejor, ay no, pero es que qué difícil, pero lo empiezas a practicar y otra vez eso también empieza a hacer surco y se empieza a arraigar en nuestros afectos. Y mis amados, tenemos que hacernos campeones en las virtudes, tenemos que practicarlas. Y podría sonar abrumador, y realmente lo es, pero tenemos que ir de paso a paso, continuamente. Vamos avanzando en una y luego como que se nos está rezagando otra y luego ya la jalas esta otra y ahí y luego, ¿verdad que sí? No podemos avanzar en todos los frentes al mismo tiempo. Digo, yo honestamente no conozco a nadie que avance en todos los frentes al mismo tiempo. Avanzas en una cosa, pero no te debes de descuidar de la otra. Ya caminaste poquito y lo jalas acá y ya, esto se me está rezagando, ¿verdad? Y de repente es así como que, ¿dónde quedó esto? Ay, lo dejé allá, se me había olvidado, me descuidé, hay que ir por eso. Y así es el día a día. Pero estar en eso, estar trabajando en eso, estar practicando,
eso. ¿Estamos aquí? Fíjense bien, voy a regresar ahí al versículo del 4 en adelante. El 4 dice, por ellas, repito, aquí ya refiriéndose a la excelencia moral de Cristo, ¿verdad? A las virtudes de Cristo. Dice, por ella, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Digan conmigo, malos deseos. ¿Qué es lo que ocasiona corrupción? Lo acabo de decir. Malos deseos. ¿Ok? ¿Qué son malos deseos? La Biblia, esta expresión, malos deseos, es una sola palabra. ¿Sí? En el griego es una sola palabra que se traduce como codicia también. Y en un momento vamos para allá. Pero codicia quiere decir, y en esencia, codicia es, yo quiero eso que no me corresponde, que no es mío, que no es para mí, que no tengo derecho a eso, pero no me importa, me satisface y lo quiero y lo voy a obtener. O sea, codicia no es nada más cuestión de dinero, Esa es una partecita. O sea, miren, en inglés la palabra se oye más fuerte, porque luego decimos, porque generalmente oímos codicia, ay, pues qué codicioso es, pero lo limitamos a dinero, ¿verdad que sí? Hasta que no vemos, ay, bueno, pues es otra cosa, bien y gloria a Dios. Pero en el inglés la palabra que se traduce o que se utiliza para decir malos deseos es lust. Está más amplio el asunto. Ya el asunto está más amplio. Ya como que está más cruda la realidad moral. ¿A poco no? Entonces, dice, por esta razón, fíjense, a causa de esos malos deseos. Ahora, esos malos deseos, ¿en dónde están? En uno. Están ahí, están en nuestra carne, están en nuestro cuerpo, que no hemos sido glorificados aún. Entonces tenemos ese problema, ¿sí? Sí, amamos a Dios, pero luego la carne nos juega malas pasadas. Y si nos descuidamos, nos puede ir mal. Nos puede ir mal y les puede ir mal a los que están alrededor de nosotros. Y muchas veces les va peor a los que están alrededor de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se quedaron bien calladitos, pastor? ¿Qué onda con su gente aquí? ¿O qué? ¿Sí? Por esta razón también, obrando continuamente. ¿Cómo tiene que ser? Es lo que nos está diciendo. Obrando, está en gerundio, ando, endo, yendo. Esas terminaciones te dice que se tiene que hacer de continuo. No, pues hay cuando obres, o no, es todo el tiempo. Hoy obrando y al rato también, y mañana más, y así, obrando con toda diligencia. Lo contrario a diligencia es negligencia. Añadan, digan conmigo, añadir. Dice, añadan, es decir, agreguen a su fe virtud. Hasta ahí. ¿Se fijan? A su fe. ¿Cuántos creen? A ver, ¿cuántos han puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados? A ver, salúdenme. Ahí sí levanten la mano. ¿Sí? Qué bueno, yo también. Qué bueno que han creído. ¿Sí? Qué bueno que han puesto su confianza en Cristo. Añadan virtud a esa fe. Esa fe por sí misma es muy endeble. Es decir, ¿cómo se manifiesta esa fe? ¿Cómo manifiesto esa fe? Mediante la virtud. Santiago lo dice de una manera muy clara, porque la fe sin obras dice, porque la fe que dices tener
¿verdad? Pues yo esto lo he mencionado en otras ocasiones, pero yo puedo decir que soy Superman. Y me puedo poner la capa de Superman, y me puedo poner los calzoncillos arriba del pantalón y decir que soy Superman, pero si no vuelo no soy. ¿Sí o no? O sea, si me golpeo con algo, aunque sea así, luego en esas partecitas, ¿no? En donde se golpea uno despacito, pero duele y da coraje, ¿no? Que te pegas y, ay, pero fue un lleguecito. Mira, si andas así, ¿cuál hombre de acero? Y yo puedo decir que soy, ¿sí o no? Yo puedo decir que soy cristiano. Yo puedo decir que soy hijo de Dios y que tengo la vida de Dios, pero si no manifiesto la vida de Dios, no sé. Por eso hay vez tras vez, tras vez, tras vez, que la Escritura nos dice, examina tu fe. Revisa en lo que has creído. Híjole, porque a lo mejor no has creído, entonces crees que crees. O a lo mejor sí has creído, pero no estás caminando en congruencia a eso que has creído. Entonces corrige. Y gloria a Dios que podemos hacerlo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Porque a veces es cierto, metemos la pata hasta el cuello. Pero ahí está la provisión de parte de Dios para sacarnos de esa condición. Y debemos también de no solamente decir, ay, bueno, pues es que Dios me ayude y que Dios ayude a mis hermanos, sí, que Dios nos ayude a todos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también nosotros estar listos y estar dispuestos siempre a desenredar al hermano o a la hermana que quedó atrapado en sus rollos, o en cosas del mundo, o el diablo le metió una zancadilla, porque también pasa. ¿Sí me explico? O las tres combinadas, que ya es un cóctel bastante corrupto. Pero ¿qué es lo que normalmente se da? Ahí la carne, y la carne pues el mundo provee, y pues para la carne, porque no va a proveer para el espíritu. ¿Me explico? Porque es contrario. Y bueno, pues el enemigo suple todo y da una habilidad para hacer las cosas que no convienen. ¿Estamos aquí? Entonces, se nos ordena la virtud como una cualidad esencial en el ejercicio de la fe. Es decir, mi fe necesita el gym. Mi fe necesita ejercitarse. Y se expresa, repito, mediante la virtud. Nuestras convicciones, nuestra confianza en Dios se hace evidente o no se hace evidente al ejecutar las virtudes. Es decir, si yo no estoy ejecutando virtudes, porque me puedo quedar corto en alguna, pero si hay algo, siempre se va a manifestar. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Y puedo estar atorado con algo, pero ahí está la gracia de Dios. Y nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. ¿Sí? Tenemos abogado. Él nos ayuda. ¿Sí? Y a veces incurrimos, pecamos deliberadamente, sabiendo, nos arrepentimos, nos perdona. Esto no quiere decir, ay, pues vamos a darle vuelo a la hilacha porque al cabo es el Señor, peco y me arrepiento. No, eso evidencia que no es arrepentimiento, o sea, evidencia que le estás queriendo tomar la medida al Señor. Y dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Verdad? Entonces digo, ya sí, ya más claro ya no lo puedo poner. Pero hay esas virtudes, menciona algunas aquí, no son todas, pero menciona algunas que son muy claves y muy esenciales, ¿verdad? Las voy a mencionar. Conocimiento, esto tiene que ver con esa experiencia con Dios, el conocimiento por vida, ¿sí? Porque hacemos, habla de dominio propio, es decir, aquí también ya es, me puedo abstener de cosas, puedo decirle que no a cosas que no convienen. Habla de perseverancia, pues ahí estoy, sí, ahorita, sí, mañana, sí, después, ¿verdad? Con toda certeza, y estoy perseverando, sienta o no sienta, tenga ganas o no tenga ganas. A veces uno no tiene ganas,
A veces uno lo que tiene, a veces a mí me pasa, o para no ir muy lejos, hoy yo tenía ganas de estar dormido. Pero pues es lo que es y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí me explico? Ya dormiremos, ya nos dará descanso el Señor. Y si hay que cuidarnos y todo eso, yo no tengo ningún problema. O sea, se tiene que tener un balance, pero a veces pues hay que meter la doble tracción, ¿a poco no? Ah, bueno, pero es perseverancia. Llueve, trueno, relampaguee, ahí estás, ¿verdad? Y eso es muy importante en nuestro caminar con el Señor. De hecho, perseverancia es un elemento que no nos hace ganar de ninguna manera la salvación. No hay nada que nos haga ganar la salvación, pero sí evidencia que hemos creído. Es una virtud, pues. Entonces necesitamos ser perseverantes. Una congregación avanza cuando hay gente perseverante. Imagínense ustedes que los servidores no sean perseverantes. Imagínense ustedes, porque sí lo hay, pero imagínense ustedes a un pastor que no es perseverante. Que ahorita, y puede ser, o sea, perseverancia, aquí no me quiero detener a hablar de esto, pero perseverancia abarca muchísimas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con una congregación cuando el pastor no es perseverante en la sana doctrina? Cuando no persevera ahí. Pues viene cualquier movimientito, ¿verdad? Y ahí se va para allá y ya anda ahorita acá, ya es woke, ¿verdad? Y ya se fue para allá, yo, progressive, y no entiendo, o sea, defíneme progressive, no sé, pero sounds good, so. Pero dale para allá, implica esto, implica aquello, pero, ¿sí me explico? Perseverante, ¿en qué? En lo que la palabra de Dios dice. Aquí dice y de aquí no me voy a mover. No, pero es que eso depende, porque depende mangos, de aquí yo no me muevo, y hazle como quieras. ¿Sí me explico? De aquí no me sacas. Qué importante es que eso sea así. Pero también habla de la piedad, y la piedad pues se refiere al temor de Dios, tiene que ver con la pureza, ¿sí? Habla de la fraternidad, que ese es un afecto muy importante porque es un afecto que se da entre amigos, que se da entre hermanos. Es un afecto, ¿no? Es como, luego entre hermanos uno se pelea, ¿a poco no? Pero llega otro y le hace algo a tu hermano, le tira bronca y sales tú. Y te dicen, bueno, pero tú también le hiciste y le dijiste así a tu hermano. Sí, pero es mi hermano, yo sí le puedo hacer, tú no. ¿Verdad que sí? A veces entre hermanos o entre amigos, entre buenos amigos, aun cuando hay mucho respeto, a veces uno puede tener un serio desacuerdo y no está y te das pero es en amor, es en respeto y en fin, pero es porque hay un afecto que está por encima de la diferencia. Bueno, eso tiene que ver con fraternidad y eso es muy importante dentro de la iglesia. Es una virtud. Es una virtud que necesitamos practicar, porque luego somos más sentidos que nada, ¿sí? Y luego, o sea, aquí fraternidad tiene que ver con el preferirnos los unos a los otros. O sea, yo prefiero estar con los hermanos en la fe que con alguien más. No sé si me doy a entender. Habla también del amor, aquí es ágape, ¿sí? Controlando todas las cosas, todo sometido al amor de Dios. Entonces con esto pues ya se tiene una base muy, muy buena, ya tienen con esto una base pues para que cada uno también desarrolle estas virtudes, ¿verdad? Ahora, póngame atención en esto. Repito, las virtudes son la excelencia moral del Señor Jesús. Eso es lo que manifiesta. Y eso era algo que maravillaba a sus discípulos continuamente, y no nada más a los discípulos, también a sus adversarios. Le aventaban un 4 por allá, le tiraban un buscapiés por este lado, y ahí andaban, ¿verdad? Pero se maravillaban. Aún quienes iban por él y que ya pues para apresarlo, y
llegaban y lo escuchaban hablar y se regresaban y ¿qué pasó? ¿Por qué no te lo trajiste? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Nunca he escuchado a nadie que hable así. Y tiene la autoridad, o sea, pues ¿qué mensaje tan distinto dio él a de lo que damos nosotros? Pues a lo mejor el mensaje no es muy distinto, pero la autoridad que él tiene, el peso que él tiene, el asunto es que él vive ese mensaje. Escuchen, él es ese mensaje, porque él es el verbo hecho carne. Él es el logos de Dios encarnado. Él es la palabra hecha hombre. ¿Ok? Entonces esto es muy importante porque no lo iba a mencionar, pero pues ya que estoy en estas. Como, miren, qué tan importante es la escritura, que cuando yo menosprecio, cuando yo no hago caso de la escritura, directamente no estoy haciendo caso de Cristo. ¿Sí? Como yo me relaciono con la escritura, también está íntimamente ligado a cómo yo me relaciono con Cristo. Si yo menosprecio la escritura, yo estoy menospreciando directamente a Cristo, porque Él es el logos, Él es el verbo. ¿No es así? ¿No es lo que dice la Biblia? Él es el verbo hecho carne, es el verbo hecho hombre. ¿Estamos aquí? Entonces, pues entendemos que nosotros no podemos reproducir esas virtudes por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues ahí está, hay una lista de cosas, ¿no? Y todo esto, pues en Efesios 2:10 nos dice que nosotros no las producimos, pero nos dice que ya somos hechura de Dios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, no para saber y para conocerlas de oídas, para hacer buenas obras. ¿Para qué somos creados en Cristo? Para hacer buenas obras, las cuales, buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, no se originan en nosotros. Ay, es que salió esto muy bien y voy caminando muy bien. Qué bueno, gloria a Dios, pero es la obra del Señor. No es nuestra capacidad, y eso es un piquete al orgullo. Eso es un puyazo al orgullo, porque luego nos gusta sentir, no, yo soy el meramente. Y nada que ver. Es que no está en nosotros esa capacidad. Estamos aquí en Filipenses 4, 8 y 9. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Todavía me queda hora y media. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Ahorita lo leo, nomás que le doy un traguito aquí. Me iba a traer mi café, pero luego, pues ahí lo tengo, pero luego se les iba a antojar a ustedes y no soy tan virtuoso como para darles. Porque si les digo, ¿gustan? Y si alguien decía que sí, pues así, no soy tan virtuoso. Filipenses 4, 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, ¿a quiénes se dirige? A la iglesia, a los hermanos. Todo lo que es verdadero, digan conmigo verdadero. Todo lo digno, digan digno. Todo lo justo, justo. Todo lo puro. Todo lo amable, todo lo honorable. Hasta ahí, dice, si alguna virtud, o sea, de esto de lo que, miren, ya con esto, verdadero, digno y justo, le sigues puro, amable, honorable, dice, si algo, o sea, hay algo más, una virtud, alguna virtud o algo que merece elogio, en esto piensen. En esto piensen. Bueno, esto nos ayuda porque muchas veces pensamos tonterías y andamos pensando cosas que no tenemos que estar pensando, y cuesta mucho trabajo no pensar en esas cosas que no debe de andar uno pensando. ¿Cuántos dicen yo me identifico con eso? ¿Sí o no?
A veces nos pasa así. Bueno, me dicen que así les pasa a algunos, ¿no? Pero nos pasa así, es una lucha. Miren, yo les voy a abrir mi corazón. Estos versículos son es una porción, o este versículo, esta porción de la Escritura, es algo que luego tengo que recordarme, porque a veces es muy fácil engranarse con un pensamiento que no es conveniente. ¿Sí o no? Es muy fácil engranarse con eso. Entonces, cuando ya como que ya está ahí y yo ya siento que ya estoy agarrando viada con ese pensamiento, digo, ahora sí que freno de mano de todo, hasta como los picapiedras, no sacas los pies y, o sea, es como que a ver, ¿qué tiene de verdadero eso? Bueno, pues a lo mejor hay algo de verdad. Ay, bueno, pues le sigo pasando. ¿Es digno? No. Bueno, ya con eso ya lo descalificó, ya no debe de estar ahí. ¿Es justo? Es decir, ¿se origina en Dios? ¿Tiene el carácter de Dios? No, la verdad, ¿es puro? Pues tiene que ver con... ¿Es amable? Pues no, porque me da mucho coraje. Es honorable y se nos... ¿Verdad? Dice, bueno, ¿tiene alguna virtud? Ya cuando ya llegué ahí, ya desistí de ese pensamiento. Y es como que otra vez volver a empezar y decir, ay Señor, perdón, este tiempo. Y ya me pegó, incluso ya me lastimé con eso. O ya lastimé a otros con esto. ¿Sí o no? Bueno, algo que merece elogio, en esto mediten. Pero fíjense, no se quedó ahí, O sea, hasta ahí está en la parte del pensamiento. Hasta ahí está en la parte que nadie más lo ve. Dios lo ve. Porque nadie más ve lo que piensas. ¿Sí? Satanás no ve lo que piensas. Dios sí. Entonces, hasta aquí se está limitando, vamos a decir, está en el rubro de la información. ¿Qué información estoy procesando? ¿Lo alcanzan a captar? Ok, aquí viene la otra parte que no va desligada. El asunto es de que a veces nosotros lo separamos y cuando lo separamos dices, ya la regué. Versículo 9, lo que también, digan conmigo, también. También, sí, también. Sí, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí. ¿Qué dice? Ok, esta versión dice, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Quiero que vean que es el paquete completo, No es nada más, no llega, esto mediten y el Dios de paz estará con ustedes, ¿no? Ya meditaste en esto, hiciste esto, juntaste las dos, el Señor está contigo. Ahora sí viene, ahí se empieza a ejercitar la virtud, ahí se empiezan a ejercitar hábitos. Esto no es para un tipo o una virtud, esto es la base para todas las virtudes cristianas. Esa es la base que está ahí y definitivamente son cosas que se tienen que practicar porque una virtud es una formación, es un tipo de formación, no quiero decir, para no encasillarlo, pero es nada más para darlo, para que lo podamos entender. Es un tipo de formación, es un estar entrenando nuestras disposiciones, entrenando nuestros afectos, practicando, ¿sí? Practicando una virtud hasta que lleguemos a ser virtuosos. ¿Sí? Es como practicar, en un instrumento es como practicar alguna escala. David ha de haber tenido vueltos locos a sus papás ahí. ¿Sí o no, Cristi, Poli? De repente no los ponía hasta acá. Ay, estás con tu guitarrita, ya, cálmate. ¿Qué horas son? Ya, duérmete.
Y ya, ay, otra vez ya está ahí con eso. ¿No? Menos mal que no le dio por la batería, ¿verdad? Pero el Señor está tratando. No sé. ¿Verdad? Lo practicas y lo practicas, pero es como una escala en algún instrumento. O sea, uno puede saber, esto es así, ya tengo la información, ahora tengo que practicarlo. Pero le di una vez, le di otra vez, y le di 20 veces hoy, y le di 50 veces mañana, y me sigo equivocando. ¿Hasta qué punto llega eso? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? ¿Cuál es el objetivo de practicar una escala, por ejemplo? Pues es entrenar los dedos, que se aprendan eso de tal manera en que lo pueda tocar naturalmente. Ya no lo estoy pensando, ya ni siquiera, o sea, ya sale natural. Ya hay una memoria muscular. O sea, ya, ¿por qué? Porque lo he practicado tanto. Sí, lo he practicado tanto que ya sale. Bueno, las virtudes es así. Lo tengo que practicar y practicar y practicar hasta que se graben las fibras más internas de nuestro ser y que ahí esté. Eso es muy importante, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Vamos para el final. Híjole, es que tengo un montón todavía, pero no. Yo creo que ya ya los veo como que ya se les van subiendo así. Sí. Ahora, simplemente esto para concluir y ya para redondear todo esto. Esto que estamos viendo de vicios, virtudes, la práctica, esto pues nos deja ver, además de la importancia que tienen nuestros afectos, ¿verdad? Es entender el poder que tienen los hábitos, hermanos. Los hábitos tienen hegemonía sobre la información. Necesitamos desarrollar buenos hábitos. Necesitamos ayudar a nuestros hijos también a que desarrollen buenos hábitos en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos, ¿sí? No solamente limitándolo a las disciplinas espirituales. Es que no somos espíritu nada más. Necesitamos buenos hábitos en lo espiritual, ¿verdad que sí? Pero también necesitamos buenos hábitos en lo material o en lo natural. Porque como seres creados por Dios, hay una parte material en nosotros que es muy evidente, ¿verdad? Y hay una parte que es inmaterial, es decir, la parte espiritual. Y a veces pensamos que, otra vez, bueno, pues esto es espiritual y tenemos mucho cuidado de las cosas en lo espiritual y descuidamos la otra parte de lo material, vamos a decir directamente de lo que es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, muy espirituales y sí somos, y qué bueno que lo seamos. Pero luego tenemos el templo hecho un batidero porque tenemos malos hábitos. Pueden decir ouch, amén o como quieran. Pero necesitamos reentrenarnos en buenos hábitos y eso requiere disciplina, ¿verdad que sí? ¿Cómo se hace uno virtuoso? Practicando y practicando y practicando y practicando. Se tiene que practicar. Ese es el poder de los hábitos, ¿sí? Ir haciendo cosas, estar haciendo cosas de continuo que vayan haciendo surco en nuestras emociones, que vayan fortaleciendo nuestros afectos por Dios, pero también físicamente. No sé si me explico. Entendiendo el por qué lo estoy haciendo. Si voy a adquirir buenos hábitos en lo material, en lo natural, pues lo estoy haciendo porque quiero honrar a Dios en primer lugar. Y quiero estar bien para los que están alrededor de mí y que se puedan beneficiar de eso. Porque de eso se trata el ser fructífero. ¿Sí? No sé cuál sea su fruta favorita, pero ahí tiene el árbol de su fruta favorita. ¿Quién se come el fruto? ¿El árbol?
¿Quién se lo come? Pues otros. Alguien más va y disfruta. El fruto que damos, escuchen bien, no es para disfrutarnos nosotros mismos. Ay, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. ¿Sí? No. O sea, no es para mí. No estoy viviendo para mí. En primer lugar, vivimos para aquel que nos salvó y que resucitó por nosotros. Tenemos esa demanda, Esa es una exigencia de parte de Dios. No es una sugerencia, no es un consejo, es una orden, es un mandamiento. Si hemos creído. ¿Estamos aquí? Entonces, está bien, pues doy fruto. Ahora, bueno, ese fruto, ¿quién lo disfruta? Los que están cerca de nosotros. ¿Y quién es más? Y con esto, ya, ahora sí que ya con esta me despido. Pero, ¿a quién disfrutamos más? ¿Quién se disfruta más? Alguien que las obras de la carne manifiestas son las obras de la carne. O alguien que manifiesta el fruto del Espíritu. Alguien que manifiesta el carácter de Cristo, las virtudes de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Quién es más disfrutable? ¿De quién quieres estar cerca? ¿Me explico? O sea, no es por el hecho de decir, ay, pues porque obtengo beneficios. Bueno, es que sí obtenemos beneficios. O sea, sí somos, o sea, decimos, no, es que todo es altruista. No lo somos. Y el Señor lo sabe. Sí. Pero disfrutamos, bueno, yo no sé ustedes, yo disfruto de un árbol que da buen fruto. A mí me gusta, o sea, me gusta mucho la fruta y me gusta mucho comer desde el árbol. Ir y ¿verdad? O un mango, ¿no? Está así. Y ya le pegas la mordida y está tan jugoso que luego se te va así. ¿Qué tal una sandía, Abby? Así la ves, así está la rebanadota así. No te cabe la boca, así como de las hamburguesas esas, ¿no? Pero la ves así y dices, ¿verdad? Y le hundes la cara y te chorrea. ¡Ay, qué rico! Bueno, créanme que la sandía no se está disfrutando a sí misma. Pero cuando estamos cerca de gente que está tratando siempre, que se está esforzando, creyentes, hijos de Dios, es disfrutable estar con ellos, a pesar de los rollos que podemos tener. Porque todos tenemos rollos. Dile al que está a tu lado, tú también, no te hagas. Tú también tienes tus cosas. Todos tenemos nuestras cosas. ¿Sí o no? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Ay, pues el Señor es muy bueno, ¿verdad? Siempre nos enseña. Siempre está pensando el Señor en cómo beneficiarnos. Qué virtud tan grande, ¿no? Siempre está enfocado en eso. Porque ese es su corazón, porque ese es Él. Bueno, nos dice la palabra que nosotros también lo hagamos así, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Pues vamos a darle gracias al Señor. Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu misericordia siempre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas y tú siembras tu palabra en nuestro corazón. Y, Señor, yo te ruego que nuestros corazones sean buena tierra, que sea tierra en donde tu palabra esté en las condiciones que tu palabra germine y pueda dar fruto, y fruto que te glorifique, y fruto que bendiga, y fruto que honre a quienes están cerca de nosotros. Que sea una riqueza estar y venir a tu casa. Siempre es una riqueza, pero que cada vez sean más disfrutables las relaciones con los hermanos, que cada vez sea más disfrutable el venir a cada reunión,
porque venimos con el deseo en primer lugar de exaltarte, de aprender de ti, pero también de ver a nuestros hermanos y de comunicarles algún don, de comunicarles algún beneficio tuyo. Ayúdanos, Señor, porque en nosotros no está el hacer eso, porque nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de hacer eso, pero tú sí, Señor, y tú eres muy bueno, y te rogamos que tú nos ayudes. Reconocemos nuestra necesidad. ¿Cuántos reconocen su necesidad? ¿Por qué no levanta su mano y le dice: Señor, yo reconozco mi necesidad de ti? ¿Por qué no levanta su mano y le dice: Señor, yo reconozco que necesito tu ayuda? Y si tú no vienes, y si tú no intervienes en mi vida, yo me voy a quedar bien corto, Señor. Si tú no intervienes, pues ahí me voy a quedar, me voy a patinar, me voy a atorar. Pero ayúdame, Señor, a ser diligente, a obrar diligentemente, continuamente, Señor. Obrar continuamente para gloria tuya, para honra de tu nombre y para el beneficio de mis hermanos también y de la gente que me rodea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.